Hola, en este video voy a explicar la teoría científica y a partir de ese concepto de matemáticas voy a explicar un ejemplo de cómo encontrar una función a partir de un problema geométrico. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Bueno, ¿qué cosa es la teoría científica? Bueno, la teoría científica está dividida en dos partes. La primera se llama inducción y la segunda deducción. Siempre van juntas, pero curiosamente debemos de partir siempre de la inducción y después pasamos a la etapa de la deducción. Vamos a leer lo que ya tengo preparado ahí en la pantalla. Dice así: teoría científica. La inducción y la deducción son dos partes que conforman la teoría científica. Siempre van juntas, primero la inducción y luego la deducción. Entonces, observen aquí en el video, tengo una imagen que representa una escalera que primero asciende, ¿sí? Primero asciende y después esa escalera desciende, ¿sí? Entonces, imaginemos que cada escalón de esta escalera que asciende es un caso particular de algún fenómeno, de una situación que hay que estudiar, ¿no? Cada escalón representa un caso particular, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos de lo particular hacia lo general, eso se llama inducción, ¿sí? Entonces, lo que primero se debe de realizar es de que a partir de casos particulares llegar a un caso general y luego al revés, ¿sí? A partir de lo general, si nosotros podemos descender esta escalera para llegar a cualquier otro caso particular. Eso se llama deducción en matemáticas, ¿sí? Entonces, vamos a leer este texto que ya tengo también preparado. Dice: primero hay que ascender de lo más particular hasta lo más general. Y una vez que estamos en la parte más alta de esa escalera, y luego hay que deslizarse desde lo más alto de las generalidades hasta los casos particulares o individuales, ¿sí? Aquí ya también tengo preparado un concepto rápido de qué cosa es la inducción, ¿sí? La inducción es que a partir de pocos o muchas observaciones, dependiendo el tamaño de la muestra, categóricamente afirma lo general. Entonces es lo que acabo de explicar, ¿no? A partir de casos particulares, nosotros llegamos a un caso o general. Y la deducción es al revés. A partir de las afirmaciones generales se deducen resultados particulares. Entonces, ya que tenemos el caso general, nosotros podemos encontrar cualquier caso particular. Eso se llama deducción. Bueno, pues esta estrategia doble, la de inducir y deducir después, o sea, primero inducir y luego deducir, es lo que se conoce como método científico, ¿sí? A grandes rasgos, esto es la teoría del método científico. Vamos a verlo más claro con un ejemplo, usando el cálculo diferencial. Bueno, aquí ya tenemos un ejercicio de un libro de cálculo de una sola variable de James Stewart. En este ejercicio dice así: expresa el área del triángulo equilátero como función de la longitud de uno de sus lados. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tengo 5 triángulos equiláteros de diferente tamaño. Entonces, por ejemplo, aquí en el primer triángulo, la base mide 1. Puede ser un centímetro, un metro o una pulgada, no importa la unidad de medida, lo que importa es el tamaño, y el tamaño es que mide 1. En el siguiente triángulo equilátero, la base mide 2. En el siguiente triángulo equilátero, la base mide 3. En el siguiente triángulo equilátero, la base mide 4. Y en el último triángulo equilátero, la base mide 5. Entonces, lo que ahorita vamos a ver es cómo calcular el área para cada uno de estos casos particulares. Y para eso me voy a ayudar del programa de GeoGebra, que básicamente voy a hacer una actividad ahí y vamos a calcular rápido con el área. Bien, vamos a ver cómo se hace, pero primero vamos a pasar aquí y me paso acá. Bueno, observen la pantalla y ahí tenemos el GeoGebra.
y tenemos un triángulo equilátero. En este triángulo de color azul, aquí por ejemplo la base mide 1 y aquí adentro se muestra el área de ese triángulo equilátero. Conforme yo mueva aquí este slider, el tamaño y por lo tanto las longitudes de la base y del área van a cambiar. Entonces, por ejemplo, miren, lo voy a cambiar de manera dinámica, ¿sí? Y observamos cómo el tamaño de ese triángulo equilátero cambia. Entonces, por ejemplo, aquí cuando la base mide 1, el triángulo equilátero, su área mide 0.43. Cuando la base mide 2, ¿verdad? Cuando la base mide 2, el área mide 1.73. Ahora, cuando la base mide 3, aquí la base del triángulo equilátero mide 3, el área mide 3.9. Y cuando la base del triángulo mide 4, el área del triángulo equilátero mide 6.93. Y finalmente, el último caso, que es cuando la base mide 5, tenemos un área de 10.83, ¿sí? Entonces, así yo puedo ayudarme a encontrar rápidamente el área de un triángulo equilátero. Bueno, pues estos resultados, estos valores que acabo de mostrar, los voy a poner aquí en nuestro ejercicio. Observemos, ya habíamos calculado, apoyándonos del GeoGebra, cómo calcular el área de esos triángulos equiláteros. Entonces, por ejemplo, aquí ya dijimos que cuando la base, o este triángulo cuya base mide 1, su área mide 0.43 unidades cuadradas. En el siguiente triángulo, ¿verdad? Cuando la base mide 2, aquí cuando la base mide 2, el área mide 1.73. Cuando la base del triángulo equilátero mide 3, el área mide 3.9 unidades cuadradas. En el siguiente triángulo, cuando la base mide 4, el área mide 6.93 unidades cuadradas. Y por último, cuando el triángulo equilátero, ¿verdad?, su base mide 5, el área es igual a 10.83. Entonces, por ejemplo, vuelvo a repetir, estos son casos particulares para este problema de cálculo diferencial que me pide encontrar una función, específicamente encontrar el área del triángulo equilátero dependiendo la longitud de uno de sus lados, y en ese caso la base del triángulo equilátero. Miren, entonces aquí tenemos ya nuestra escalera, donde podemos observar que, por ejemplo, aquí en este primer escalón, vamos a hacer un poco más grande, en este primer escalón la base del triángulo equilátero mide 1 y el área mide 0.43. En el siguiente escalón, la base del triángulo equilátero mide 2 y el área mide 1.73. Y así sucesivamente. Para cada escalón me representa un caso particular de este ejercicio, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando partimos de cada uno de estos casos particulares, o sea, debemos de encontrar un método general, ¿sí? Una fórmula general que me permita calcular el área del triángulo equilátero dependiendo no importando el tamaño de la base de ese triángulo equilátero. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad es el principio de inducción, ¿sí? Estamos partiendo de casos particulares a llegar a casos generales. Ahora, antes de resolver el ejercicio, quiero que vean cómo resolveríamos un ejercicio. Entonces, para cualquiera de estos 5 triángulos, para cualquiera de estos 5, yo puedo agarrar cualquiera. Yo ya, para agilizar el video, voy a seleccionar este triángulo equilátero cuando la base mide 2, y lo que voy a hacer es cómo calcular el área de ese triángulo equilátero. Bueno, entonces aquí ya tengo preparado el triángulo equilátero cuya base mide 2, ¿verdad? Y lo que me pide el problema es calcular el área para este caso particular, aunque yo ya sé la respuesta, ¿verdad? La respuesta yo ya sé que vale 1.73 de unidades cuadradas. Pues bueno, voy a explicar cómo se calcula el área
de este triángulo equilátero, porque una vez que entendemos este método de cómo calcular el área, nos va a servir para resolver el problema para un caso general. Bueno, este es para un caso particular, vuelvo a repetir, cuando la base mide 2. Bueno, entonces nada más hay que recordar cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo. Y la fórmula está muy sencilla, ¿verdad? Hay que calcular la base, que ya la conocemos, y hay que calcular la altura. Y una vez que tengo estos dos valores, los multiplico y los divido entre 2. Bueno, pues aquí ya conocemos la base, pero no conocemos la altura. Eso es lo primero que debemos encontrar. Y recuerden que como se trata de un triángulo equilátero, ¿verdad? Los tres lados de ese triángulo miden igual. Entonces lo voy a poner nada más para ejemplificar. Entonces aquí mide 2, aquí también mide 2, lo vamos a colocar 2 unidades, y también aquí mide 2 unidades. Bueno, ¿cómo calculo, ¿verdad? ¿Cómo calculo esta altura en este triángulo equilátero? Pues está muy sencillo. Cuando nosotros trazamos la altura de un triángulo equilátero, en este caso la base se divide en dos partes iguales. Es decir, si aquí mide 2, ¿verdad? Al dividirlo en dos partes iguales, eso quiere decir que aquí va a medir una unidad. Y también de acá a acá también va a medir una unidad. Por lo tanto, aquí voy a poner el valor de ese lado. A ver, aquí voy a poner el valor de 1 para este. Si ustedes observan, este triángulo, rectángulo, ¿verdad? Y nosotros lo que podemos hacer es apoyarnos del teorema de Pitágoras para calcular este cateto para este triángulo equilátero. En realidad este cateto, ¿verdad?, me representa la altura para el triángulo equilátero. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos? Bueno, rápidamente voy a copiar esta imagen. Vamos a copiarlo. Le doy seleccionar, copiar, y aquí lo voy a volver a colocar, pegar. Listo. Y voy a borrar todo lo que no me sirva. Entonces vamos a borrar, por ejemplo, esto ya sé que no me sirve, esto tampoco, y vamos a borrar esto y esto. Y ya en ese momento yo solo tengo mi triángulo rectángulo. Yo ya sé que este cateto mide h, o la altura, este cateto mide 1 y esta hipotenusa mide 2. ¿Sí? Entonces con esos datos yo puedo calcular o encontrar la altura. Entonces el teorema de Pitágoras está muy sencillo, dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el teorema de Pitágoras en forma de ecuación para este caso muy particular de este triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues vamos a poner primero la hipotenusa. La hipotenusa es 2, entonces vamos a poner 2 elevado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Entonces un cateto mide h y el otro cateto mide 1. Entonces vamos a poner h y 1. Bueno, ya tengo aquí el teorema de Pitágoras. Lo único que vamos a hacer es desarrollarlo, resolverlo de manera aritmética y despejar la variable h para encontrar cuánto mide h. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a elevar 2 al cuadrado, aquí vamos a elevar 1 al cuadrado y aquí h la vamos a elevar al cuadrado. Entonces vamos a ver, 2 al cuadrado me da 4, esto es igual, h al cuadrado me da h cuadrada, más 1 al cuadrado me da 1. Bueno, ya casi está despejada h, ya nada más aquí 1 lo pasamos al primer miembro de la ecuación, restando, y quedaría 4 menos 1 es igual a h cuadrada. Entonces restamos, ¿verdad? ¿Cuánto es 4 menos 1? Pues 3. Entonces 3 es igual a h cuadrada. Y hay que quitar el exponente 2 a la h, y la única forma que hay de hacerlo es hacerlo con la operación inversa de la potencia al cuadrado, que es la raíz cuadrada. Entonces aplicamos raíz cuadrada al primer miembro y raíz cuadrada al segundo miembro de la ecuación. Entonces, por ejemplo, en el segundo miembro de la ecuación, como tenemos dos operadores que son inversos, se pueden eliminar. Se elimina la raíz cuadrada y el exponente 2 y únicamente me queda la h. Entonces ahora sí, raíz de 3 es igual a h. Entonces la altura, en realidad, o sea, esto mide raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Raíz cuadrada de 3. No lo voy a poner en decimal. Ahorita van a ver por qué. Solo voy a especificar que la altura mide raíz cuadrada de 3. Bueno, ya tengo la altura.
Entonces ya puedo calcular el área de este triángulo equilátero. Entonces el área del triángulo equilátero sería la base. Recuerden que la base, aquí la tenemos, a ver, aquí está. Aquí la tenemos, la base mide 2. Vamos a moverlo, vamos a moverlo un poquito acá arriba. Y la base mide 2 multiplicado por la altura, que es la que calculamos aquí, que es la raíz cuadrada de 3, por raíz cuadrada de 3. Y todo esto se divide entre 2. Y de aquí para abajo ya es pura aritmética. Entonces, por ejemplo, aquí rápidamente, sin usar calculadora, yo puedo ver que hay un 2 que multiplica la raíz cuadrada de 3 y además está dividido entre 2. Por lo tanto, estos números 2 los puedo eliminar. Entonces, voy a hacer esto. Se elimina los dos números 2. Entonces, el área va a ser igual a la raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Ahora sí me voy a apoyar de mi calculadora. Abro una calculadora, ¿sí? Y voy a poner raíz cuadrada de 3 y me da 1.73. Entonces voy a poner aquí, el área es igual a 1.73. Entonces vamos a ponerlo aquí, a remarcarlo. Ese es el resultado para calcular el área de este triángulo equilátero, cuya base es 2 unidades. Entonces el área es igual a 1.73. Entonces este es un ejemplo de cómo se resuelve un caso particular. Miren, aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí. Ya lo habíamos calculado hace rato, ¿verdad? Ya lo habíamos hecho aquí apoyándonos del GeoGebra. Y pues con esta explicación vamos ahora sí a resolver el ejercicio. Miren, como la base primero explico, X me representa la base del triángulo y H me representa la altura de ese triángulo equilátero. Entonces, X puede representar cualquier número, el 1, el 20, el 1000, 2021, el número que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo lo puedo resolver? Pues entonces, haciendo un procedimiento similar al ejemplo que acabo de explicar hace un momento. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular la altura de este triángulo equilátero, sabiendo que su base mide X. Entonces, vamos a volver a copiar esto, ¿verdad? Vamos a copiarlo. Vamos a copiar y pegar. Entonces, lo vamos a poner por aquí. Y vamos a borrar lo que no necesito. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar este lado, este también, y listo. Aquí pasé un poquito, ahí está. Entonces, antes de borrar esta X, bueno, vamos a regresar aquí, a este triángulo. Sabemos que aquí mide de longitud X unidades. Entonces, de acá para acá va a medir la mitad de X, es decir, X sobre 2. Y también acá, este lado, va a medir la mitad de X, es decir, X sobre 2. Entonces, por lo tanto, aquí en nuestro triángulo rectángulo, este cateto mide X sobre 2. Y recordar que este lado, o la hipotenusa, mide un tamaño de X unidades. Y con estos datos, ahora sí yo puedo trabajar para encontrar la altura en este triángulo rectángulo. Bueno, ¿cómo quedaría? Entonces, volvemos a usar el teorema de Pitágoras y quedaría así: el cuadrado de la hipotenusa, ¿verdad? Esta es nuestra hipotenusa, es la X. Es igual y a la suma del cuadrado de los catetos. Un cateto es H, entonces vamos a poner aquí H al cuadrado. Y el otro cateto es X sobre 2, entonces vamos a poner entre paréntesis X sobre 2. Ojo, muy importante, aquí hay que poner entre paréntesis X sobre 2, porque si no lo ponemos, entonces este exponente 2 nada más le afectaría a la X. Entonces hay que tener cuidado porque en realidad este cateto es una fracción, ¿verdad? Y esta fracción hay que elevarla al cuadrado. Entonces esta fracción hay que elevar la X al cuadrado y hay que elevar el 2 al cuadrado para resolverlo. Entonces vamos a hacer el procedimiento. X elevado al cuadrado me da X cuadrada, esto es igual a H elevado al cuadrado, me da H cuadrada, más, y aquí lo vamos a elevar al cuadrado en dos partes. Primero elevamos al cuadrado el numerador X y después el denominador 2. Entonces X al cuadrado me da X cuadrada,
y después 2 al cuadrado me da 4 entre 4. Y listo, y aquí ya se va formando una ecuación general. Entonces lo que se trata en este momento es despejar a la letra h, que es la altura. Y pues para eso está muy sencillo, ¿verdad? Este término lo vamos a pasar al primer miembro restando, ¿verdad? Porque aquí está sumando. Entonces vamos a ver y quedaría así. X cuadrado menos x cuadrada sobre 4 es igual a h cuadrada. Bueno, de aquí para abajo ya es pura álgebra. En este caso vamos a restar estas dos expresiones, estas dos fracciones algebraicas. Entonces, para hacer la resta, pues lo que vamos a hacer es que aquí le vamos a poner denominador 1. Denominador 1, buscamos el mínimo común múltiplo de 1 y 4, pues es el 4. Entonces ponemos así y decimos 4 dividido entre 1 me da 4. Y ese 4, ¿verdad? Ese 4 lo voy a multiplicar por este numerador que es x cuadrada. Luego menos, aquí dice menos, vamos a poner menos. Y ahora decimos 4 entre 4 me da 1. Ese 1 lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a multiplicar por este numerador que es x cuadrada. Y esto es igual a h cuadrada. Entonces vamos a resolver estas multiplicaciones de tal manera que 4 por x cuadrada me da 4x cuadrada menos 1 por x cuadrada me da una x cuadrada sobre 4 y esto es igual a h cuadrada. Bueno, aquí podemos ver que estos dos términos son semejantes, los podemos simplificar. Tengo 4x al cuadrada y me quitan una x al cuadrado, pues entonces tengo 3x cuadrada. 3x cuadrada sobre 4, esto es igual a h cuadrada. Entonces ya nada más hay que hacer, aplicar la raíz cuadrada a los dos miembros de la ecuación para poder despejar h. Entonces aplicamos la raíz cuadrada de 3x cuadrada sobre 4 es igual a la raíz cuadrada de h cuadrada. Aquí podemos observar que rápidamente podemos eliminar tanto la raíz cuadrada como el exponente 2 porque son operaciones inversas. Pero aquí vamos a aplicar raíz cuadrada a cada uno de estos miembros de este término algebraico, ¿verdad? Entonces hay que aplicar raíz cuadrada al 3, raíz cuadrada al x al cuadrado y raíz cuadrada al 4. Y quedaría así. Sería así. Esto es igual a raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de x al cuadrado entre raíz cuadrada de 4. Y esto es igual a h. Ya habíamos simplificado hace rato aquí a h. Entonces aquí vamos a simplificarlo. En el primer miembro vamos a simplificar o sacar raíz cuadrada a quien se pueda. Por ejemplo, aquí raíz cuadrada de 3 pues no es un número, bueno, más bien es un número irracional. Pues así lo vamos a dejar. Aquí sí se puede sacar la raíz cuadrada. Únicamente eliminamos la raíz cuadrada y el exponente 2. Y aquí también se puede sacar la raíz cuadrada al 4, es el número 2. Entonces vamos a hacer esto. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada de 3 por x entre 2 y esto es igual a h. Y ya encontramos la altura para cualquier triángulo equilátero cuya base sea x. Entonces ya tenemos aquí de manera provisional cuánto vale la altura. Dice que la altura de ese triángulo es la raíz cuadrada de 3 por x entre 2. Bueno, pues con este dato de h, vamos a calcular el área del triángulo, ¿sí? Del triángulo equilátero. Entonces vamos a hacerlo por aquí. Entonces aquí, el área del triángulo equilátero va a ser igual a la base. Recuerden que la base del triángulo equilátero, dijimos que la base es x. Entonces vamos a poner aquí x por la altura, ¿verdad? Y la altura es la que acabamos de encontrar. La altura es raíz cuadrada de 3 por x entre 2. Bueno, pues ese valor lo voy a poner aquí en nuestra fórmula. Raíz cuadrada de 3 por x entre 2. Entonces ya puse la base, ya puse la altura, pero todavía me falta que todo esto se tiene que dividir entre 2. Recuerden que es base por altura entre 2, que es la fórmula para hallar el triángulo equilátero. Bueno, ahora sí, vamos a multiplicar. Entonces observen, aquí vamos a multiplicar un entero contra una fracción. Lo que vamos a hacer ahora es convertir este entero en una fracción. Entonces lo vamos a poner sobre 1 y vamos a multiplicar esto por esto y esto por esto. Todavía no le vamos a hacer nada al denominador 2. Entonces esto sería así. El área va a ser igual a
el área va a ser igual a, voy a poner el denominador 2, que es este, ¿verdad? Y aquí voy a poner el resultado de la multiplicación, de lo que hay aquí en el numerador. Entonces, x multiplicado por raíz cuadrada de 3x, pues me da raíz cuadrada de 3 por x al cuadrado. Ahora multiplico 1 por 2, pues me da 2. Entonces ahora lo que hay que hacer es dividir esta fracción entre ese entero, y para eso este entero lo voy a convertir en fracción. Muy sencillo, nada más le pongo denominador 1 y ya multiplicamos extremos y multiplicamos medios. Entonces el área va a ser igual a, entonces multiplicamos raíz cuadrada de 3x cuadrada por 1, pues me da lo mismo, es decir, raíz cuadrada de 3x cuadrada. Y por último multiplicamos 2 por 2, ¿verdad? Y me da 4. Y listo, aquí está esta función, ¿verdad? Lo voy a poner en términos de cálculo diferencial, sería así, a de x sería igual a raíz cuadrada de 3 entre 4 por x al cuadrado. Esta es una función, ¿verdad? Es una función que calcula el área, función del área del triángulo equilátero, dependiendo el lado X, o la base, pues, que es lo mismo. Entonces, ya que tengo esta función, entonces me voy a regresar aquí. Ya que ya calculé, aquí ya tengo cuánto vale la función. Lo vamos a borrar y lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo de color azul. Vamos a ver. Raíz cuadrada, bueno, vamos a ponerlo completo. A de x es igual a raíz cuadrada de 3 por, vamos a recordar, entre 4 por x al cuadrado, ¿sí? Entre 4 por x al cuadrado, ¿sí? Aquí ya llegué a un caso general. Entonces, fíjense, a partir de casos particulares, ¿verdad? A partir de casos particulares, yo llegué a un caso general, que es esta función matemática. Entonces, ya que tengo esta función matemática, yo puedo calcular, por ejemplo, cuál es el área, de ese triángulo equilátero si la base mide 10. O, aquí hay otro ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el área del triángulo equilátero si la base mide 49? O, ¿por qué no el área del triángulo equilátero si la base mide 2021 unidades? Vamos a hacerlo saber rápidamente. Color negro, vamos a hacer primero ¿Qué pasa si x es igual a 10? ¿Cuánto mide el área? ¿Sí? ¿No sabemos cuánto mide el área? Pues podemos apoyarnos de nuestra fórmula que acabamos de encontrar, de nuestra función. Entonces, si x es igual a 10, entonces a de 10 es igual a la raíz cuadrada de 3 entre 4 por 10 al cuadrado. Lo único que estoy haciendo es sustituir, ¿verdad? Estoy apoyándome de mi función y sustituyendo aquí, donde está la x, el valor de x, que en este caso es 10, ¿verdad? En este caso es 10, entonces pongo 10 al cuadrado. Bueno, y de ahí en adelante es pura aritmética, me apoyo de mi calculadora para encontrar el resultado. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada de 3 entre 4 por 10 al cuadrado me da 100. Y ya nada más me apoyo con mi calculadora. Vamos a aparecer la calculadora. Y sería raíz cuadrada de 3 entre 4 por 100. Y me da 43.30. Entonces vamos a desaparecer esto y me da 43.30. Entonces, esta es el área para este caso me da 43.30. Bueno, podemos calcular estos dos casos. Vamos a hacer por último el 2021. Entonces, vamos a ver cómo se lo vamos a hacer por acá abajito. Si x es igual a 2021, entonces el área
de 2021 es igual a raíz de 3 entre 4 por 2021 al cuadrado. Pues está un poquito complejo. A ver si la calculadora me permite calcular el 2021 al cuadrado. Vamos a intentarlo. A ver, estamos aquí. Otra vez, raíz cuadrada de 3 entre 4 por, abro paréntesis, 2021, cierro paréntesis, al cuadrado. Aquí está el cuadrado y le doy igual. Y me da 1, 2, 3, 1 millón aproximadamente, ¿verdad? 1 millón, a ver, vamos a ponerlo, 1.768.615 y listo, ya. Entonces, este es un ejemplo muy bonito porque me permitió a mí explicar cómo se utiliza el principio de inducción para partir de casos particulares a casos generales, y encontramos la función, y después con esta función matemática usamos el principio de deducción para encontrar otros dos valores, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego.